Hola, ¿qué tal, queridos derechohabientes de Infonavit? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Jorge Armas y pues aquí les he venido haciendo videos de información para que ustedes conozcan más acerca de su crédito, sobre todo de Infonavit, que es el crédito que más se utiliza para la compra de vivienda aquí en la República Mexicana. Infonavit es la institución que más créditos otorga y pues es justo que haya mucha más información, sobre todo para ustedes, para que sepan cuáles son las condiciones financieras, cuánto me van a descontar, qué implica, qué seguros tengo, etcétera, para que sepan más acerca de su crédito en general y así estén seguros de lo que están adquiriendo, una casa por medio de un crédito de Infonavit, y sepan qué es lo que implica el tener un crédito de Infonavit. Así que el día de hoy vamos a tener una plática sencilla acerca de la mensualidad de Infonavit. Por si tenían duda y quieren comprar una casa y no saben cuánto es lo que Infonavit les va a descontar mensual, o si ya tienen una casa y siguen teniendo esa duda, pues igual es acerca del porcentaje que les tienen que descontar en el pago de su crédito. Así que si quieren saber más, quédense porque vamos a hablar de ello. Y bueno, antes que nada tenemos que familiarizarnos con dos palabras: ROA y REA. ROA, R-O-A, significa régimen ordinario de amortización y REA significa régimen especial de amortización. En el ROA están los trabajadores ordinarios, en los que les están descontando su mensualidad del pago de Infonavit vía nómina, lo que significa que están laborando, que tienen un patrón que les está haciendo sus descuentos vía nómina en el término ROA. Y en el término REA significa régimen especial de amortización. Significa que son trabajadores que ya no están laborando, no tienen un patrón que les está haciendo los descuentos vía nómina, por lo que ellos tienen que ir a pagar su mensualidad en el banco, tienen que ir a pagar su mensualidad por sí solos yendo al banco a pagar. Vamos a hablar primero del crédito tradicional y de la línea 2, que se refiere a la compra de vivienda nueva o existente. La mensualidad para los trabajadores en el término ROA es de dos formas, de acuerdo a su salario. Los trabajadores que ganan el salario mínimo les descuentan el 20% de su salario mensual, y los trabajadores que ganan arriba del mínimo les descuentan el 30% de su salario mensual. Y recuerden que aquellos trabajadores que están laborando, su patrón les está haciendo aparte un 5% extra de lo que iba destinado a su cuenta de vivienda, pero ahora como tienen un crédito pagando, ese 5% extra se va directo a capital. Esa es la ventaja de los trabajadores que actualmente están laborando en una empresa donde su patrón les está descontando vía nómina el pago de su crédito de Infonavit. ¿Y qué pasa con los trabajadores que ya no están laborando y que ya no tienen este descuento vía nómina? Ellos también tienen que pagar lo mismo que ellos. Su descuento mensual es del 20% para trabajadores que ganen el salario mínimo, y su descuento es del 30% para trabajadores que ganen arriba del salario mínimo. La diferencia es que en ellos ya no tienen un patrón que les dé un extra, que es el 5% de su salario, entonces solamente se quedan con su mensualidad. En el caso de ellos, los que están en el término régimen ordinario de amortización, tienen ese 5% extra que hace que su crédito se pague más rápido, porque su patrón aporta ese 5% extra. En el caso de ellos, los REA, pues ya no tienen esta ventaja, ya no tienen un patrón que les aporte ese 5%. Esa es la única diferencia, pero ambos tienen un descuento del 20% si cotizan el salario mínimo, o del 30% si ganan arriba del salario mínimo. La única diferencia es que estos pues tienen ese 5% extra que hace su patrón y estos no lo tienen. Ahora, anteriormente las cosas eran diferentes, porque estos se mantenían así, por ejemplo, pero estos, al no estar laborando, tenían que pagar ese 5% extra que su patrón les daba en este lado. Ellos, si tenían una mensualidad del 30%, por ejemplo, cuando dejaban de laborar, se iban y tenían que pagar ahora el 35% de su salario. Pero esto ya no es así. Ahora ellos, tanto si están laborando o no están laborando, siguen teniendo los mismos descuentos. Nada más que pues acá su patrón les aporta un 5% extra y acá no les aporta nada. Pero anteriormente, a la hora de dejar de laborar, ellos tenían que pagar un 5% extra. O sea que su mensualidad
aumentaba, tenían que pagar más si no estaban laborando y no estaban recibiendo sus descuentos vía nómina, o sea que no tenían un patrón que les pagaba ese 5% extra en el caso de ellos, pero ahora ellos se mantienen igual. Esa es la ventaja de los nuevos cambios que han habido, porque pues ahora si estás laborando o si no estás laborando sigues teniendo el mismo descuento. Pues la ventaja de los que están laborando es que van a terminar un poco más rápido de pagar su crédito porque tienen ese 5% extra que los está apoyando el patrón. Y bueno, existen otras líneas, por ejemplo la línea 3, que es la de construcción en terreno propio, y la línea 5, que es la de pagos a pasivos, porque la línea 4, que era el Remodelavit, pues ya no está disponible, ya lo quitaron. Entonces, si ustedes no quisieran adquirir la línea 2, que es para compra de vivienda, y quisieran la línea 3 de construcción en terreno propio, o quisieran la línea 5 de pago de pasivos, ahí las cosas son diferentes, porque ahí las mensualidades sí son diferentes. En el caso de los trabajadores que están en el régimen ordinario, o sea que les están haciendo su descuento vía nómina, sus mensualidades son diferentes para las líneas 3 y la línea 5, construcción en terreno propio y pago de pasivos. Para trabajadores que ganen una UMA mensual, su descuento mensual es del 20%. Para trabajadores que ganen de 1.1 a 2.8 UMAs mensuales, su descuento mensual va a ser del 28%. Y para trabajadores que ganen de 2.9 UMAs en adelante, su descuento mensual va a ser del 27%. Y también, como están laborando y reciben su descuento vía nómina, pues tienen ese 5% extra que aporta su patrón. En el caso de ellos, los que ya no están laborando, que están en el REA, régimen especial de amortización, a ellos sí les van a cargar ese 5% extra que ya no da su patrón. Si la mensualidad de ellos era del 20%, ahora va a ser del 25%. Si su mensualidad era del 28%, ahora va a ser del 33%. Y si su mensualidad era del 27%, ahora va a ser del 32%. En estos casos, en la línea 3 y la línea 5, su mensualidad aumenta cuando dejan de laborar. Tienen que pagar ese 5% que su patrón daba en este lado. Esa es la diferencia de las líneas 2 con respecto a la línea 3 y la línea 5, porque en la línea 2, que es la de compra de vivienda nueva o existente, ambos tienen que pagar lo mismo, tanto si están laborando como si dejan de laborar. Pero para la línea 3 y la línea 5, aquí pagan una cantidad, pero aquí tienen que pagar esa cantidad más el 5% que ya no da su patrón porque ya no están laborando. Esa es la diferencia y esos son los porcentajes que tienen que pagar de mensualidad. Les dejo la información por si tienen alguna duda de cuánto es lo que Infonavit les iba a descontar, tanto si iban a comprar una casa o si querían usar su crédito para construcción en terreno propio. Recuerden que son diferentes las mensualidades. Lo más común pues es la compra de vivienda nueva o existente, y aquí es donde hubieron cambios que beneficiaron, porque pues ya los que no están laborando ya no les aumentan ese 5%, sino que quedan igual con su mensualidad de cuando estaban laborando. Y la ventaja pues la tienen siempre los que están laborando, porque tienen ese 5% extra que su patrón aporta. Así que si tenían alguna duda, si querían adquirir una casa o querían construir en terreno propio, pues aquí tienen las mensualidades que tienen que pagar de su crédito, las mensualidades que tienen que pagar con respecto a su salario. ¿Cuál es el porcentaje que tienen que pagar con respecto a su salario? Así que pues ahora ya lo saben. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios. Suscríbanse a mi canal porque así me ayudan a seguir subiendo más contenido de valor para ustedes, sobre todo para que tengan una mejor información acerca de su crédito, que es muy importante porque es la compra de un patrimonio que les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Pues ustedes decidan qué es lo que quieren adquirir. Si quieren irse por la línea 2, que es la de compra de vivienda nueva o usada, donde las mensualidades son las mismas para todos, tanto si están laborando como si no están laborando, o quieren irse por la línea 3 y la línea 5, que las mensualidades cambian tanto si están laborando como si no están laborando, son diferentes porque les aumentan acá, si no están laborando les aumentan ese 5% que daba su patrón. Así que ustedes deciden, les dejo la información y pues por favor suscríbanse y nos vemos en un próximo video.